mensaje de esta mañana se llama Transformado por el Amor y vamos a estar estudiando una historia de búsqueda y nueva vida en los planes de nuestro Dios. Y vamos a leer aquí Lucas 19, del versículo 1 al 10. Dice aquí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, a menos que Dios salga en búsqueda del hombre, nadie acudiría a él. Nosotros a veces pensamos, ¿verdad? No, pues un día yo me sentí triste o como que un vacío aquí adentro, y entonces alguien me empezó a hablar de Jesús y yo fui con él y esa persona me compartió porque yo andaba buscando. La verdad, déjame te digo aquí, es Jesús quien salió a tu encuentro, es Jesús quien salió a buscarnos. Él está más interesado, de hecho, ni siquiera podemos. Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios. Éramos esclavos del pecado, estábamos en tinieblas, no podíamos ver la gloria de Dios, ni siquiera teníamos libertad para acercarnos a Dios. Y Dios salió en nuestra búsqueda, a nuestro encuentro. Así como Dios buscó a Adán cuando acababa de pecar, lo acabamos de ver en una serie, y lo busca en el huerto. ¿Por qué? Porque se escondió, tuvo miedo y estaba oculto de Dios. Cuando nuestra condición se vuelve de esa manera, es Dios que de una o de otra manera sale a buscarnos y nos pregunta: ¿dónde estás tú? Como le preguntó a Adán, ¿se acuerdan? Así que Dios sale y te está buscando una y otra vez, de mil maneras, usando mil circunstancias. Hoy estás aquí en especial porque Él tramó todo para que tú estuvieras aquí, porque Él te sigue buscando, Él te sigue anhelando. Y por toda la historia de la humanidad ves a Dios saliendo a buscar al hombre. Dios va en búsqueda de aquellos que se han perdido, que han perdido el camino. Como vimos en la serie pasada, perdieron el camino de regreso al Edén. Y si Dios nunca los buscara, nunca encontrarían para ellos reconciliación, salvación, perdón y mucho menos esperanza. Y así vive mucha gente sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Dónde dice eso, verdad? Porque podemos hablar de cosas que nos pueden suceder o llegar a suceder. No. Ok, aquí, ahí está. Mateo 1:21 habla acerca de la venida de Jesús, cuando Jesús se hizo hombre y vino como un bebé. Dice: y darás a luz, le dijo Dios a María, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué se iba a llamar Jesús? Bueno, la palabra Jesús significa salvación. Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No lo venía a salvar de sus problemas, no lo venía a salvar de sus situaciones difíciles, lo venía a salvar de sus pecados. El pecado es lo que nos tiene en este mundo condenados.
Y Él tuvo que venir para salvarnos del pecado. 1 Juan 3:5 dice, y saben que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, no quitar nuestros problemas, no quitar nuestra mala circunstancia por la que estamos pasando. Él vino a quitar nuestros pecados, porque el peor mal, el peor cáncer, la peor enfermedad es el pecado en nuestras vidas. De hecho, muchas veces la palabra de Dios compara el pecado como una enfermedad, como un cáncer incluso, que recorre tu cuerpo y no te deja hasta que te mata. ¿Por qué? Dice, no hay pecado en él. 1 Timoteo 1:15 dice Pablo aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, salvar a pecadores, de los cuales, dice Pablo, por cierto, yo soy el primero. A veces no dimensionamos todo lo que es el pecado. Podemos pensar que pues si matas a alguien, eso es un grave pecado, y claro que lo es, pero para Dios no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, no hay... En el juicio final, si has pecado, chico o grande, el pecado, según tu escala, ¿verdad? Para Él el pecado te va a llevar a un estado de condenación eterna. Y de eso nos vino a salvar. Ese es Jesús. La historia entonces que acabamos de leer de la conversión de Zaqueo es uno de los ejemplos bíblicos más claros donde Dios salió en búsqueda de Zaqueo. Dios salió en búsqueda del pecador, un pecador en específico. Zaqueo, en medio de una enorme multitud, él voltea, lo ve y le dice su nombre. Le hemos llamado así, una cita divina con Dios. Y hoy tuviste ya una cita divina con Dios y te estás encontrando con Dios aquí. Esa cita divina es Dios buscando a Zaqueo para darle salvación. Jesús vino a este despreciado hombre, lo llamó por su nombre, tuvo misericordia de él y transformó su vida. Ahora, sinceramente, esa es mi historia también. Yo creo que esa puede ser tu historia también. Como te dije, no necesitas haber matado a alguien para considerarte un Zaqueo, como vamos a ver en un momento. Pero si todos hemos pecado, todos estamos en la misma condición. Esa historia de Zaqueo que vemos aquí nos ilustra también, porque no es simplemente un cuento, pasó esto, Lucas lo está relatando como una historia que pasó. Esa historia de Zaqueo nos muestra la transformación que Dios puede hacer en un hombre al momento de la salvación. Y eso para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, nos debe llamar a reconsiderar nuestra entrega a Él y la transformación que Él puede traer aún hoy a nuestras vidas. Porque ¿quién ya es perfecto? Nadie es perfecto y aún seguimos en ese proceso de transformación. Así que, bueno, ahí está Zaqueo muy, muy feliz ya, transformado en la imagen, ¿verdad? Un niño en un árbol. Me salió muy güera la imagen, ni modo, ¿verdad? Así salió. Ok, bien. Lo vamos a dividir esta historia en 3 escenas o 3 momentos, digamos. La primera es nuestra vida sin Jesús. Luego nuestro encuentro con Jesús y por último nuestra restauración en Jesús. ¿Estamos listos? Estamos listos. Muy bien, vamos entonces al primero aquí, nuestra vida sin Jesús. Dice el pasaje, ¿verdad? El pasaje empieza diciendo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Pareciera que es como que por azar iba ahí, ¿verdad? No me parece así cuando vemos el resto de la escena. Pero Jesús está llegando a la ciudad de Jericó, va pasando por la ciudad, una gran multitud va alrededor de él. Y sucedió, dice aquí, que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos y rico, procuraba, dice aquí, procuraba ver quién era Jesús. Pareciera entonces como que él había estado escuchando acerca de un hombre llamado Jesús, que venía y se ponía como hijo de Dios, que venía haciendo milagros. Zaqueo era judío, seguramente desde niño había escuchado las historias de un Salvador, de un Mesías que vendría a este mundo a liberar a su pueblo. Y por azares del destino, no por azares del destino, por sus propias decisiones, se convirtió en un publicano. Los publicanos, y él era el jefe de los publicanos y rico, la señalización que hace Lucas ahí de decir que Zaqueo era un publicano rico y jefe de los publicanos, es para indicar, todos los que leyeron en el primer siglo este evangelio de Lucas, entendía a quién se estaba refiriendo. Los publicanos eran las peores personas judías del mundo. Era sinónimo de ser un pecador. Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, tenía una encomienda de parte de los romanos para someter al pueblo judío. O sea, siendo él judío, él tenía que cobrar impuestos a los mismos judíos de parte de Roma. Y eso lo convertía a él, para el resto de los judíos, en un traidor. Lo siguiente que hicieron los judíos fue darle libertad a los que querían ser publicanos, darles libertad para cobrar lo que quisieran como impuesto. Simplemente se les pedía una cuota. Tú, publicano, me vas a entregar tanta cantidad de dinero. El resto que pidas es tuyo. Así se manejaba. Bueno, por eso era rico, por eso la señalización de que era rico. Y no solamente era publicano rico, era el jefe de los publicanos. O sea, era el jefe de los pecadores más pecadores ahí. Eso significa. Este pecador procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice que corrió, ¿verdad? Lo vieron correr delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él tenía esta necesidad de ver quién era Jesús. Hay un pecador entonces en la imagen, en la escena, un pecador desestimado, un pecador rechazado por su mismo pueblo. Eso te hacía que te sacaran de la sinagoga, que tú no pudieras participar con los demás judíos en todos los ritos para Dios. Ser publicano era sinónimo de ser un judío que había traicionado al pueblo de Dios, cobraba impuestos de los romanos que gobernaban sobre el pueblo judío. Esto daba lugar a robo, a extorsión, a explotación, a te presto con intereses, usura, a las amenazas, a las mentiras, a la avaricia. Eso los colocaba fuera del ámbito religioso, expulsado de la sinagoga. No solamente expulsado de la sinagoga, estaban apartados de Dios. Olvídate de la cuestión religiosa y demás. Estar apartado de Dios es la peor condición en que tú puedes vivir. Apartado de Dios, apartado del conocimiento de la palabra de Dios y apartado obviamente de cualquier sometimiento a la voluntad de Dios. Se hace mi voluntad y hago lo que quiero. Eso era un publicano. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí de este tipo de pecadores? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, corridos, separados, alejados, eso quiere decir todo eso, de la gloria de Dios. Tú no quieres eso para ti. Mi pregunta aquí siempre es, que leo este versículo, ¿te preocupa eso? ¿Te llega a preocupar que un día mueras? Porque ahorita crees que tal vez no sea cierto, no sé qué estés pensando. Los que hemos creído en Cristo Jesús hemos encontrado que esto es una realidad. De hecho, de ahí nos sacaron, de ahí nos salvó Dios. Pero estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si tú has creído en Cristo Jesús ya incluso de hace tiempo, considera esto. ¿De dónde te sacó Dios? Porque esa misma condición de saqueo era nuestra condición, ¿sí o no? ¿Sí?
¿Te da pena decir que sí? Ok, a mí no me da pena decir que sí, así era. Efesios 2, 1 y 3 describe perfectamente nuestra condición sin Dios y lo que debemos reconsiderar los que hemos creído en Cristo Jesús. Dice que Él nos dio vida a todos nosotros, a ustedes, dice Pablo aquí. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. ¿En dónde estábamos muertos? En nuestros delitos, en nuestros pecados, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo. Y yo espero que así sea tu vida, que en otro tiempo anduviste así y no que hoy sigas así. Anduviste en otro tiempo. ¿Cómo anduviste en otro tiempo? Bueno, seguía la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que incluso hoy sigue operando en los hijos, y le llama hijos de desobediencia, porque el pecado es desobedecer a Dios. Es muy sencillo entender que es un pecado. Es desobedecer a Dios. Tú desobedeces algo que está escrito en la Biblia claramente como un principio, estás pecando. Es muy sencillo, es desobediencia. Y la gente que no ha considerado de dónde te sacó, qué tan grande es tu salvación, considera el pecado como cosa ligera. Pero a Dios le costó enviar a su Hijo, el único, el amado, a morir en un sacrificio, en una cruz. A Cristo Jesús, Él puso su vida por ti. Pero a nosotros nos parece cosa liviana, cosa sencilla, desobedecer un mandato y un principio de Dios. Debemos reconsiderar eso. Dice, entre los cuales también, claro, todos nosotros vivimos, pero eso fue en otro tiempo. Ahí andábamos en los deseos de nuestra carne. Quiero lograr esto, quiero hacer esto, quiero obtener esto. Esos son los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y entonces muevo todo para que se haga mi voluntad. Y de la voluntad de la carne, y no nada más de la carne, incluso de los pensamientos. Éramos, dice ahí, por naturaleza, era natural, porque no tenías a Dios, era natural que eras un hijo, y le llama un hijo de ira, lo mismo que todos los demás. Esa era la condición de Zaqueo antes de encontrarse con Jesús. Pero vemos también en Zaqueo a un pecador. Ahí está Zaqueo con el VAT, ya va a cobrar los impuestos, ¿verdad? Ok. Vemos a un pecador desesperado por conocer a Jesús. ¿Qué está pasando en el corazón de Zaqueo? ¿Qué está pasando en la mente de Zaqueo? ¿Cómo un pecador llega a tener conciencia de su pecado y quiere encontrarse con su Salvador? Si bien dijimos, ningún pecador busca a Dios, ¿por qué este pecador está buscando con desesperación ver a Jesús? ¿Te has preguntado? Te dije, hazle preguntas a la Biblia. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Cómo es que de repente Zaqueo tiene esta intención de ir a ver a Jesús? Es Dios moviendo su corazón. El único que puede hacer ese milagro es Dios. Dios mueve los corazones. Dios redarguye nuestra conciencia. Él está ya trabajando todo. Incluso orquesta nuestro encuentro con Él. De repente un amigo cristiano, de repente una situación difícil, de repente te encuentras con un versículo de la Biblia, quién sabe dónde, ¿verdad? Y de repente ya estás aquí sentado escuchando el mensaje. Ese es Dios. Dios trabajando a través de ti con su espíritu, llevándote al convencimiento de pecado. Él nos convence de pecado y deja en nosotros esa sensación de vacío. Yo tuve esa sensación de vacío. Yo llegaba a la casa después de fiestas y tomar y demás, y llegaba a una casa sola. Chavito, ni creas que era yo un joven, ya tenía 17 años. Y llegaba a la casa y era llorar y llorar y llorar por el vacío tan grande. Tenía dinero, tenía amigos, tenía de todo, tenía yo, excepto a Dios. Y yo tenía un gran vacío en mi corazón. ¿A alguien le pasó así? Que tenía un gran vacío en su corazón. Ese es Dios ya trabajando en tu corazón.
Dios te hace sentir ese vacío, ese hueco en nuestras vidas, que ni las riquezas, ni los placeres, ni los deseos cumplidos pueden llenar, solo Dios. Y ese es Zaqueo subido en el árbol ahí. Juan 4 muestra otra historia con otra persona, un encuentro con otra persona. Es la mujer samaritana, ¿recuerdas? Y entonces tienen esta conversación y en el versículo 13 dice que Jesús le dice a esta mujer: cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo aquí donde estamos, ¿verdad? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y muchos hemos buscado del agua, teniendo sed, tratando de satisfacer nuestra vida en diferentes pozos. A través de un trabajo, a través de un proyecto, a través de logros, a través de posiciones, obviamente a través de dinero, a través de una relación, a través de amistades, a través de posesiones, a través de un hijo, a través de lo que sea. ¿Sabes cómo llama la Biblia a todas esas cosas donde tú buscas saciar tu sed? Le llama ídolos. ¿Escuchaste bien? Cualquier cosa donde tú buscas saciar la sed que tienes, que no sea Dios, Dios lo llama un ídolo para tu vida. Y entonces Jesús le dice a la mujer: si tú tomas de esta agua, vas a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para vida eterna. El salmista lo entendía bien también y llegó a decir en el Salmo 73 versículos 25 y 26, a decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Versículo 26, mi carne, aún mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y es ahí donde podemos encontrar salvación, sí, y vida eterna. Y podrás disfrutar una vida abundante, que es la vida que Jesús vino a darnos. Zaqueo, sin saberlo, ha sido ya tocado por Jesús en la escena donde estamos ahí. Él corre al sicómoro, este árbol, se sube ahí y algo está pasando ya en su corazón. Aunque él cree que desea verle, realmente es Dios quien ya envió a Jesús a Jericó, a caminar por esa calle, a voltear hacia el árbol y hablarle a Zaqueo. Ese va a ser el momento en que nos encontramos con él, nuestro encuentro con Jesús, nuestro segundo punto aquí. Nuestro encuentro con Jesús es cuando Jesús, ¿verdad?, llega ahí a Jericó y ve a Zaqueo. Dice Lucas 19, 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. ¿Cómo sabía Jesús que ese hombrecito subido en un árbol era Zaqueo? Bueno, él es Dios, él lo sabe todo. Es 100% Dios, 100% hombre, porque ahorita lo vas a ver que lo lleva a su casa y tienen una comida, ¿verdad? Pero es 100% Dios. Jesús sabe quién es Zaqueo. Sabe que Dios a través de su espíritu está trabajando en él y él viene al encuentro de ese hombre ahí. Y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario, Zaqueo, que pose yo en tu casa. No está pidiendo permiso, está dando una orden, está en imperativo. Zaqueo, baja de ahí. Zaqueo, abre tu casa, voy a posar en ella, es necesario, Zaqueo. Vengo por ti. Zaqueo ya está listo para recibirle. ¿Quién está orquestando todo esto? Es Dios detrás de escena. Entonces Zaqueo no tiene nada más que hacer. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, otros, ¿verdad? Todos, de hecho, dice la palabra de Dios, murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Claro, entró a posar con un hombre pecador. ¿Quién no es pecador? Y Jesús vino a nuestras vidas, entró en nuestra casa, digamos, ¿verdad? Habitó entre nosotros, es lo que leímos. Vino a este mundo, se hizo hombre. Él habita en nosotros ahora. Ese encuentro lo consideramos entonces un encuentro no solamente pasajero, es un encuentro interminable. Hay muchas personas que han tenido encuentros pasajeros con Jesús. Eso no sirve de nada. Tú puedes encontrarte con Jesús y pasar de largo. ¿Crees que no hubo personas así que se encontraron con Jesús físicamente y pasaron de largo? Hay gente que se encontró con Jesús, incluso tuvo una conversación con Él y no lo siguieron. ¿Te parece a ti increíble? Quisieras, si pudieras volver el tiempo, estar en el tiempo de Jesús y conocerle, ir a sus pies, tal vez decirle a la mujer samaritana, a ver, quítate del pozo, chica, dame chance, y hablar con Jesús en el pozo, estar con Zaqueo subido en el árbol. Pero hubo gente que incluso tuvo una conversación con Jesús y lo rechazó. Un momento con Jesús no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos tener este encuentro que nunca termina, donde Jesús se queda contigo para siempre. Un encuentro interminable. La sorpresa de Zaqueo, porque Zaqueo se ve sorprendido, fue que Jesús, al Jesús que solo deseaba ver, le llamó por su nombre. ¿Sabes que Dios es un Dios personal? Es el Dios de Abraham, luego es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Por nombre, es el Dios de Edward, es el Dios de Marisol, es el Dios de Lupita, el Dios de Nayeli, el Dios de cada uno de los que estamos aquí. Y Dios sigue buscándote por nombre. Él anhela estar contigo. Él quiere llenar el vacío que tienes. Ahora has pecado y todo. Oye, todos hemos pecado. Arrepiéntete, arréglalo con Dios y listo. Pero Él tiene el deseo. Él te habla por nombre. Él dice que quiere estar contigo. Fue un momento especial para Zaqueo, un momento íntimo para Zaqueo que marcó su vida para siempre. Romanos 6:23, el siguiente versículo que hemos aprendido para evangelizar, pero que nos lleva a una gran verdad. Dice que la paga del pecado es muerte. Ya hablamos de eso. Tú tienes, si no te has arrepentido, tú tienes un problema con Dios. Dios está airado contigo. Y hay una condenación sobre ti, pero si eso te preocupa, es Dios ya trabajando en ti. Si hoy estás aquí, es Dios ya trabajando en ti. Él no quiere que sea esto un encuentro pasajero. Él quiere quedarse contigo. Porque la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna, no vida momentánea, no de hoy que te saque el problema. Vida eterna en Cristo Jesús. Solo que tiene que ser tu Señor, Señor nuestro, Señor nuestro. No tuviste nada que hacer. Lo único que aportas para tu salvación es tu pecado. Y eso lo hacemos bastante bien. ¿Ok? Pero dice Efesios 2, 8 y 9 que por gracia. No es algo que tú te puedas ganar, no es algo que puedas pagar para que te lleven al cielo, para que te den vida eterna, para que sacien ese vacío que hay en tu corazón. No hay algo que tú puedas hacer. Es por gracia eres salvo. Y esto no de ti, es un don, es un regalo de Dios. Tú no tienes que pagar nada por esto. ¿Por qué lo hace así Dios? No es por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Toda la gloria se la lleva Dios. En mi vida, toda la gloria es para Dios. ¿En tu vida es así? En tu vida todo es para gloria de Dios. Ahora, una desobediencia, un pecado no lleva gloria a Dios. Píntalo como quieras, ¿verdad?
Pero un pecado no va a llevar gloria a Dios. Debemos resolver nuestra vida como lo hizo Zaqueo. ¿Cómo lo hizo Zaqueo? Este encuentro entonces se vuelve un encuentro no solamente interminable, un encuentro inexplicable. No hay explicación para que Dios nos ame. No hay explicación. Algunas veces ha habido gente que se pregunta, ¿verdad? Y cuestiona la Biblia en mala onda. Y dice, ¿por qué dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes de que nacieran? ¿Por qué Dios no hace distinción de personas? ¿Y por qué amó a Jacob y desechó a Esaú si Esaú no había hecho nada todavía? Le digo, mira, he escuchado esta respuesta así, ¿verdad? A mí no me sorprende que Dios rechace a Esaú, porque era un pecador, como todos nosotros. Es lo que merecíamos, rechazo de Dios. Destituidos, dijimos, de la gloria de Dios. A mí lo inexplicable, lo sorprendente, es que Dios haya amado a Jacob. Eso es increíble. Eso es inexplicable. Los encuentros con Jesús no solo son interminables, también son inexplicables. Como un Dios santo, como el Hijo de Dios entraría en una relación tan unida, tan especial con el más pecador de todos, porque todos los judíos lo vieron que le está hablando a Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Claro que todos lo conocían. ¿Por qué le habla a él? ¿Va a ir a su casa? ¿Es en serio? Y a este cuate venimos siguiendo y empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, si tú dices, ¿verdad? Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, si hubiera algún bueno. Pero ¿qué hizo Dios? Versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el evangelio, hermanos. El evangelio no es llegar al cielo. El evangelio no es la vida eterna. El evangelio es Cristo murió por mí. ¿Lo escuchaste bien? Te lo voy a decir otra vez, que te quede muy claro. Tú no puedes tratar de ganarte el cielo por ningún motivo. Pues entonces sí me conviene ser cristiano, entonces porque me voy a ir al cielo. Alguien te explicó mal el evangelio. El evangelio es Cristo murió por mí, que soy pecador, que no lo merecía. Porque si no entendemos eso, hermanos, todos aquí cristianos, si no entendemos eso, vivimos vidas, déjame decirlo así, mediocres para Dios, porque no hemos entendido con cuán amor nos dio el Padre para ser llamados hijos de Él. No lo entendemos. Por eso vivimos medio entregados, medio siendo cristianos, seguimos pecando, porque no entendemos el sacrificio de Jesús por nosotros. Él murió por nosotros. Ese es el evangelio. Tú no tienes que morir ahora para pagar tus pecados. Él ya murió por ti en tu lugar. Ese es el evangelio. 1 Timoteo 1:16. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo. Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, o sea, el más pecador, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristo murió por mí, dice Pablo, el más pecador de todos. Dice, ni soy digno de ser llamado su hijo, porque perseguía a la iglesia, maté cristianos. Ahora, tú no necesitas haber matado a nadie, te repito. Todos somos pecadores, todos estamos en la misma fila. Jesús fue en busca de Zaqueo, lo encontró,
lo convenció de pecado. Le mostró su amor al no rechazarlo. Entabló una amistad con él incluso. Fue a su casa y le dio el regalo más increíble. Eso pasó en la vida de Zaqueo. ¿Eso pasó en tu vida? Eso pasó en la mía. Así fue. Fui convencido de pecado y me arrepentí. Él me mostró su amor y yo le amé. Él entabló una amistad conmigo y ahora yo me debo todo a Él. Él fue a mi casa y se quedó en mi casa conmigo. Y Él me dio el regalo más increíble, su presencia en la vida eterna. Su presencia en la vida eterna. Yo creo que todos aquí tenemos eso. Si tú hoy no tienes eso, hoy es el día, hoy quiero ir a tu casa, te dice Jesús. Hoy quiero ir a tu casa y quedarme ahí y darte el regalo más increíble que es para ti. ¿Qué pasó después? Porque ahí no termina la historia. Hubo una restauración. Nuestra restauración en Jesús es lo que sigue. Dios no solamente te salva para que te vayas al cielo y sigas viviendo tu vida como estabas antes. Sí, claro, Dios te acepta. Acaba de aceptar a Zaqueo. Te dije cómo era. Claro que lo acepta tal y como es. No le pidió que mientras primero cambiara, no le pidió primero pues haz algo diferente en tu vida a ver si es cierto. No le pidió nada, simplemente lo perdonó. Simplemente lo perdonó. No le pidió una muestra de a ver si estás arrepentido, para ver si ya pues ahora sí te perdono. No. Él lo perdonó. Y lo que sigue, porque muchos nos hemos quedado hasta ahí. Lo que sigue en nuestra vida cristiana es una restauración. ¿Qué es lo que se va a restaurar? La imagen perdida de Dios en el hombre. Ahora tienes que parecerte más a Cristo. Tienes que parecerte más a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó con Zaqueo? Vamos a verlo aquí en nuestro pasaje, Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya se bajó del árbol, dijo al Señor: he aquí, Señor. Escucha la palabra. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo dijo: eso es suficiente, o sea, no necesitas hacerlo, pero yo veo eso en ti. Y el versículo 9 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Tiene la fe de Abraham. Tiene la fe de Abraham, es un hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo lo sé? Mira cómo reaccionó. Jesús no estaba esperando a ver si da sus bienes y restaura a él lo que pasó, ¿verdad? Pero salió el corazón de Zaqueo, el cambio. Él cambió su corazón. Cambió de hecho su vida entera. No podías hacer eso y seguir siendo el jefe de los publicanos. Cambió su vida entera. ¿Cómo es eso? Primero lo llama Señor. Mira, otro problema de los que hemos recibido a Cristo, de los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, es que Él no nada más es nuestro Salvador, que te dije a veces llegamos hasta ahí. Él es nuestro Señor. Ahora tú dices, pues Señor, como el Señor de la esquina, el Señor de ahí enfrente, o el Señor que vende la verdura. No. La palabra Señor aquí es amo, es el dueño, es quien gobierna ahora tu vida. Es el que dice y se hace, punto. Cuando hablamos de yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿qué significa eso? No que hiciste una oración. Significa que rendiste tu vida a Él. ¿Qué significa eso? Puede ser más específico. Bueno, ¿qué es rendirse? Cuando te están doblando la manita, ¿verdad? Ay, muere. Ya te rendiste, ¿verdad? No sigues luchando. No quieres hacer tu voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de quién? De Dios. La voluntad de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En el aire? ¿Va a bajar un ángel? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Escrita en su palabra.
Ahí está encerrada toda la voluntad de Dios en principios bíblicos, y dice ahí algo, usted lo cumple. ¿Por qué? ¿Porque lo ordena? ¿Porque yo lo estoy diciendo así mala onda? No, es Dios hablando, y tú dijiste que Él es tu Señor. Y mira la reacción de Zaqueo, ni siquiera le ha pedido nada a Jesús. Es de corazón. Tiene que nacer de corazón el que tú te rindas, el que entregues tus deseos, tus anhelos. No, yo quiero. Hey, ríndete. Ríndete. Nada te va a salir bien si no te rindes a Él. Él gobierna nuestra vida. ¿Cuál es nuestro mayor problema y el mayor pecado? El orgullo. ¿Sí o no? Bueno, hay otros 10 que dicen que sí, igual que yo. Yo creo que leímos la misma Biblia. Porque una y otra y otra y otra vez, desde el Génesis, que fue el pecado de Satanás, de Adán y Eva, que ya hemos estudiado recientemente aquí, el orgullo, querer ser igual a Dios. Dios dijo algo y tú tienes una idea mejor. Mira qué bonito. Bonita forma de cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios ha dicho algo, usted se rinde a Él. Esa es la marca de un verdadero hijo de Dios. La salvación de Zaqueo lo transformó de hacer su voluntad a hacer la voluntad de Dios. Versículo 10 aquí, declarando Jesús esto: el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y los trajo a su reino. Qué curioso que sigue llamándose el reino de Dios, donde hay un rey que gobierna. Zaqueo fue transformado, hubo una transformación de su corazón. A veces como las joyas, ¿verdad? Yo he visto, he comprobado que algunos cristianos son así. A veces como las joyas, ¿verdad? Nada más están bañados en oro. Bañadito en oro. Bonita, buena apariencia. Pero a Dios no puedes engañarlo. La salvación de Zaqueo fue evidente por la transformación de su conducta, por su rendición. Reconoció a Jesús no solo como su Salvador, el dador de vida eterna, fue su Señor en este mundo y en el venidero. Una nueva vida comenzó para él. Amén. Bueno, Juan 1:12 dice eso. Juan 1:12, a todos los que le recibieron. ¿Y tú crees que decirle, Señor, te recibo, eso es recibirle? Es como decirle a alguien que fuera, no sé, ¿verdad? Chuy, a mi casa. Ah, Chuy, te recibo en mi casa, y le cierro la puerta y me meto y lo dejo fuera. ¿Eso es recibirle? ¿Decir que lo recibí? Es lógica. Cuando tú dices a los que le recibieron, coma, ¿qué es eso? A los que creen en su nombre, Jehová, el Señor de los ejércitos, el Rey de reyes. Eso es creer en su nombre. Yo creo que Él es Dios con todas sus palabras, con todo su poder, su soberanía. Yo reconozco que tú eres así. Eso significa recibirle. Yo me rindo a ti porque reconozco quién eres. Yo te recibo como lo que eres. Los que creen en su nombre, entonces, dice la Biblia, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Eso nació de ti? No, nació de Dios, ¿verdad? Nació de Dios, dice 2 Corintios 5, 17 y 18, de modo, ahora lo dice así, de esta manera, que si alguno está en Cristo, pues no que yo lo recibí, no. O sea, recibir significa todo eso que expliqué. Otra manera de decirlo aquí en 2 Corintios 5, 17, es que tú más bien estás en Él. Tú estás en Cristo ahora.
Ahora estás en Cristo. Y entonces dice, si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas, tu egoísmo, tu egocentrismo, no sé cómo decirlo, tu orgullo, lo que tú quieres hacer, tu voluntad, tus planes, tus proyectos, toda tu vida, ¿verdad? Pasaron, esas son las cosas viejas. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que dejaste el pecado. O sea, no que dejaste tus pecados antiguos y ahora tienes nuevos pecados. Las cosas viejas pasaron y todos también los pecados se hicieron nuevos. Ahora pecas diferente. Todas las cosas viejas pasaron. Tu naturaleza pecaminosa debió haber ya muerto. Aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza para ti. Si tú ya eres cristiano, está escondida en ti. Necesitas avivar el fuego, despertar, animarte. No sé ya ni cómo decírtelo. Dios salió hoy a tu encuentro. Estás aquí. Eso me dice eso. Y Dios puede hacer las cosas nuevas para ti. Y todo esto no provino de ti, dice versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ahora el ministerio de la reconciliación. Y llevamos este mismo mensaje, tal y como lo estás escuchando hoy, a otras personas que son como Zaqueo, que son como nosotros cuando no conocíamos a Dios. Vemos aquí entonces un hombre transformado, lo vimos ahí, pero también un hombre salvado. Este pecador que había transgredido la ley de 1000 maneras, ahora encontró perdón, misericordia en Dios. El pecado, hermanos y amigos todos aquí, el pecado ha devastado a toda la humanidad. La gente que te hiere en la calle está pecando contra Dios, está pecando contra ti. Cuando nos herimos unos a otros aquí, están pecando contra ti y están pecando contra Dios. El pecado ha devastado a la humanidad. Nos puso en condición de condenación eterna. Pero Dios, no ha acabado ahí, en su misericordia, en su gracia y en su amor, envió a Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que se encuentran sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si tú eres esa persona que estás aquí, estás escuchando este mensaje, hoy hay salvación para ti. Si tú eres un hijo de Dios, esa salvación que Dios ya te dio y que hoy estás reconsiderando de nuevo, es para compartirla con otros. Porque te dio el ministerio, dijo ahí, de la reconciliación, el trabajo, digamos, de la reconciliación. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es del corazón, no es un bañadito de oro, es el corazón, ¿verdad? Con el corazón se cree todo esto que acabo de explicar para justicia. Fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo creyó que Jesús era su Salvador y su Señor. Renunció a su vida de extorsiones, de robo, de mentiras y entregó su voluntad a Él. No quiere decir que todo lo que tienes lo des a los pobres y si defraudaste a alguien lo regreses cuadruplicado. Sería bueno que lo hicieras, pero no necesariamente está pidiéndote eso. ¿Qué está pasando en el corazón de Zaqueo? Su vida fue transformada. Su vida fue cambiada y lo confesó con su boca, creyó, le fue contado por justicia y fue salvado. Primera de Juan 5, 11 y 12 lo resume de esta manera muy fácil de entender. Dice, este es el testimonio. O sea, yo Juan, que vi a Jesús, que anduve con Él, lo vi crucificado, lo vi resucitado, lo vi subir al cielo, dice Juan, este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Yo lo sé,
Yo lo viví, dice Juan. Es mi testimonio. Ahora, yo ni he visto a Jesús, pero yo te puedo dar testimonio también. Dios nos ha dado vida eterna, pero esa vida eterna está en su Hijo. Y no hay otro camino. No, todas las religiones llevan al mismo lugar. Pues yo creo que sí, será el infierno. Pero el único camino a la vida eterna, a la salvación, es Cristo Jesús. Bueno, lo que para ti es Cristo Jesús, para él es Cristo. No confundas. No confundas. Hay un solo Hijo de Dios. Y se llama Cristo Jesús. No tiene otros nombres. No tiene otros nombres. Y entonces lo resume muy fácil. Por eso me encanta Juan, ¿verdad? Cómo escribe. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Esta mañana entonces que hemos reconsiderado nuestra salvación, nuestra respuesta ante la salvación y el señorío de Cristo en nuestras vidas, te invito, ¿verdad?, a que tu vida también sea una vida transformada, una vida transformada por el amor de Dios que Él ha tenido para ti. Él te busca, Él te tiene aquí hoy. Él tiene vida eterna para ti, vida abundante para ti, vida nueva para ti. Si tú no aceptas todo esto que estoy diciendo hoy, no hay otro lugar que estar destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, no solamente en este mundo, sino por la eternidad. Y yo creo que eso debe ser algo que debe preocuparnos. Como conclusión, Jesús ha salido a buscarnos. Y Él te busca intensamente. Y no quiere que te vayas sin Él este día. Jesús nos buscó, nos salvó. Ahora quiere que vivamos vidas rendidas a Él, a su voluntad. No para salvación, sino como evidencia de que una nueva vida ha comenzado y que Él reina en nuestros corazones. Mira, si algo va a transformar la vida de la iglesia, escúchame aquí todos. Si algo va a transformar la vida de esta iglesia y de la Iglesia Bautista en Ciudad Valles, va a ser vidas rendidas a la voluntad de Dios. ¿Me escuchaste? No a tu voluntad. Vidas rendidas a la voluntad de Dios es lo que transforma el cuerpo de Cristo en un organismo vivo, un organismo que lleva vida a otros, que alcanza a otras personas con la misma vida que tiene. Y Jesús quiere usarnos como instrumentos de su gracia. Porque cuando Jesús se va, deja a Zaqueo ahí, sigue salvando a uno, a otro, otros lo niegan, otros reniegan de él, otros lo abandonan, otros lo traicionan, así, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo y se para Pedro ahí en ese primer mensaje en Hechos 2, 3,000 personas llegan a los pies de Cristo Jesús rindiendo sus vidas a Él. Ni siquiera está registrada ahí una oración de que no hay nada ahí. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Vidas rendidas a Dios, vidas transformadas. ¿Me estoy explicando? Dios está buscando eso y Dios quiere usarte como usó a los discípulos, a los apóstoles. Nos envía también hoy a nosotros a ir por otros. Porque tú ya escuchaste ese mensaje, tú has aprendido de la palabra de Dios, tú has tenido incluso bendiciones por ser hijo de Dios, eres alguien especial para Dios y Dios te sigue bendiciendo. Pero hay otras personas que aún siguen viviendo esta vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No podemos regalarle eso a nuestro Dios? Pero debe empezar primero con nuestras vidas. Mira, tú puedes traer a mucha gente a esta iglesia a tener un encuentro ocasional con Dios. Ellos no lo necesitan así. Nuestro trabajo no ha terminado, hermanos. Hay mucho trabajo. Por lo menos en esta ciudad hay mucho trabajo.
Hay como un 10% de cristianos, más o menos, dicen, en esta ciudad. 10%. Hay millones de personas en esta ciudad que necesitan a Cristo Jesús. Mientras tú y yo venimos hoy, escuchamos un mensaje que me recuerda la maravillosa salvación de Dios. Algunos seguirán rechazándolo, otros tal vez agarren la onda, responderán a este mensaje de acuerdo a lo que Dios haga en sus vidas. Pero hay millones de personas allá afuera que están viviendo una vida sin Cristo Jesús. Y eso, hermano, nos tiene hoy aquí, esta mañana. Si vamos a ser de verdad, como Zaqueo, ¿verdad? Ahí ya como un niño subido al árbol. Como Zaqueo, transformados por el amor de Dios, viviendo una vida nueva en los planes de Dios, seremos realmente sus hijos y veremos el mundo lleno de la gloria de Dios. Te lo puedo asegurar.